No, yo no tenía ningún contacto con la celiaquía. Bueno, Entonces ya las alergias, como no puede comer esto, pues no se le pone y punto. El tema de la contaminación cruzada y todo eso no tenía la costumbre. O sea, quizá lo más cómodo al final es que no entre gluten a la casa, eso es lo más cómodo. Pero bueno, que con un poco de organización y con cuidado pues se puede hacer perfectamente. ¿Tú has dejado de hacer algo por que no tiene una alergia? Quizá ir a comer a sitios, pero el tiempo es el que tenemos y hago más planes con ella que con un amigo a lo mejor. Entonces pues hay muchos sitios a los que no voy, pero lo más complicado es para viajar. Cuando viajamos y disfrutamos, y la comida tienes que tomarlo con un poco de madurez, es decir, no voy a este sitio por su enfermedad, pero igual que tú viajas y yo muchas cosas que no puedo probar pues porque me pilla bien o me pilla, o sea, no puedo ir y probarlo todo, igual que no puedes ir y visitarlo todo. Muy buenas de nuevo, como veis sigo aquí en Murcia, en casa de Rocío, y ahora estoy con Miguel, que es su pareja, y que, mira, la he entrevistado ya por la mañana, me ha contado que cocina súper bien, se nos ha alargado la entrevista entre charlas y todo, y hemos dicho de quedar por la tarde, me han dicho de quedar para cenar, y Miguel nos va a hacer una tortilla de patatas, pero de verdad. Y ahora ya le dejo a él que explique, y mientras vamos a ir hablando, pues, otro tipo de entrevista, porque al final hasta ahora siempre he entrevistado a personas con las alergias, pero nunca a nadie que no tiene ninguna y que convive con alguien que sí las tiene. Así que creo que esto también puede aportar mucho, primero, porque voy a aprender a hacer una tortilla de patatas de verdad, y segundo, pues porque Miguel va a compartir pues su experiencia viviendo y viajando con una persona que tiene celiaquía y es muy interesante. Así que nada, vamos Miguel, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y nada, pues realmente la tortilla de patatas es una cosa que ya de por sí es sin gluten, entonces pues, bueno, pues yo tengo muchas manías en la cocina y me gusta siempre ir un poquito más allá y bueno, la tortilla ya me dio por buscar recetas y tal y tengo ahí una que ya me gusta como sale, así que bueno, la voy a compartir y... Si te sale como las galletas... Con eso suficiente, ¿no? Va a salir mejor que las galletas. Bueno, ingredientes súper básicos. Aquí tenemos 1 kilo de patatas, nos llega a 900 y pico gramos, una cebolla grandecilla y 12 huevos, del cual solo voy a usar 6 y 6 yemas, para darle ahí un punto más de que ese es el truco. Ese es el punto guay. Nada, esto de momento... Fácil, pelar las patatas, picar la cebolla, las patatas las lavaré un poquito, ahora después, y nada, de momento... Perfecto. Y si te puedo ayudar con algo, me dices. La verdad es que voy a aprovechar para que Miguel pues, nos cuente un poco sobre cómo es vivir con una persona celíaca, viajar con ella, tienes que vigilar tú más que ella, cómo te adaptaste, porque tú al final puedes comer de todo y ella no. ¿Comes pan con gluten aquí, por ejemplo? Claro, sí, aquí, a ver, llevamos mucho control con la contaminación y todo, pero yo, por ejemplo, sí que como gluten. Pero bueno, realmente yo gluten como base suelo comer pan. Cuando hago algo, por ejemplo, si las galletas de esta mañana, ¿no? Pues las galletas de esta mañana, evidentemente, no voy a hacer unas con gluten y otras sin gluten, más follón, ¿no? Pues las hago sin gluten y ya está. Y a mí realmente como me gusta cocinar, pues bueno, es un pequeño reto y entiendo muy bien los ingredientes y quizá como me gusta cocinar no me supone un sacrificio muy grande. A lo mejor si tuviese que hacer unas galletas, yo por ejemplo busco recetas y adapto las cosas y veo que entiendo cómo tiene que salir una galleta, pues si veo que con la harina esta proporción no me sale muy allá, pues la cambio un poco. Claro, yo busco recetas normales, luego las adapto. Entonces, ya tío, luego, o sea, realmente como gluten el pan aquí y el resto al final lo único que me privo es de eso, pero simplemente adaptarla. Quizá lo más cómodo al final es que no entre gluten a la casa, eso es lo más cómodo, pero
Pero bueno, que con un poco de organización y con cuidado pues se puede hacer perfectamente. Y si no, por ejemplo, el tema de las tostadoras, no tenemos dos porque al final es una cosa que sacamos, guardamos. Si la tuviésemos fuera, Sí. pues Claro. a lo mejor quizás sí. Es más Pero- difícil de contaminar. Claro, pero como no la teníamos fuera porque la usamos muy poco, entonces tendremos que estar para arriba, para abajo, va a soltar migas, me es más cómodo hacerlo en el horno, por ejemplo, que ya digo, tampoco me tuesto mucho pan, pero si lo hago, hacerlo en el horno, sin el ventilador, con el papel al y listo. Claro, la verdad, por ejemplo decía lo de la freidora de aire. La freidora de aire, por ejemplo, tú la enchufas y eso ya tiene ventilador. Ahí sí que no entra. Y luego, realmente lo más complicado es lo que hagas fuera de casa. Ya. Tú en tu casa tienes, ya sabes las cosas como las tienes que hacer y lo que tienes que controlar. Por ejemplo, los viajes, pues se complica un poco más, depende del país. O cuando vamos a comer a sitio, pues ya se limita mucho eso. Cuando viajamos y disfrutamos. Y la comida, Bueno, tú la disfrutas. yo la disfruto, pero ella lo tiene más complicado. Sí, no, en resumen, que lo más complicado es para viajar. Sí. Pues Es nada, para viajar, para comer por ahí. sí. ¿Cuánto lleváis juntos? Nosotros llevamos, pues, algo más de 7 años. 7 años. Claro, tú antes de conocer a Rocío... No, yo no te tenía preocupabas ningún de esto. contacto con la celiaquía, no tenía ni idea. Sí. ¿Y te costó adaptarte o...? Un poco, a nivel de entenderlo, o sea, y el hecho de tener cuidado con la espátula con la que cocinas o las manos, tocas pan con gluten, luego puedes tocar la comida. Todo ese tipo de detalles. A ver, al final es una enfermedad y en el momento que me lo dijo, o sea, no entiendo lo que se necesite hacer para esa enfermedad, se hace y punto, porque es lo que es. Pero sí que yo nunca había tenido alergia, ni en mi familia tampoco, entonces el tema de la contaminación cruzada y todo eso no tenía la costumbre. O sea, Bueno, no entendía sí. las alertas, como no puede comer esto, pues no se le pone y punto. Sí, pero hay más. Claro, Sí, sí. pero hay mucho más. Luego, Claro, y por ejemplo, tú has dejado de hacer algo porque Rocío tiene una alergia. quizá ir a comer a sitios, porque al final, estando en pareja, o sea, yo si salgo a cenar por ahí, a comer por ahí, al final hago más planes bueno, el tiempo es el que tenemos y hago más planes con ella que con un amigo a lo mejor. Entonces, pues hay muchos sitios a los que no voy, pero Vale. ya te digo que no, a mí no es un sacrificio. Y es que por otro lado, eso, gustándome la cocina, no... Claro. O sea, aquí cocinas mucho tú, ¿no? No, día a día no, pero los fines de semana. Y según, por racha. O sea, ahora las cortas así y las patatas Claro. van a ser así o las vas a hacer a daditos. No, las patatas en rodajas más o menos finas y si le quedan un poquito irregular, también está mejor porque luego se queda diferente textura. Vale. Y a rodajas directamente, como luego al darle vueltas se rompen un poco. Vale. ¿Y para los viajes? Es decir, porque ella antes comentaba que a veces, claro, tú vas a comer a un sitio porque puedes y ella luego come en otro porque ella prefiere un sitio más seguro o lo que sea. Eso... Claro, a ver, se prioriza su sitio. Yo al final cuando viajas yo puedo comer de todo, entonces Sí. que no vea un restaurante en concreto me da igual, me voy... Además, en mi favor, como mucho, entonces me da igual ir a donde vaya con ella y luego pues, paso por un sitio, me compro algo, me lo... ¿sabes? O sea, Antes ella decía que en Tailandia se podía comer por 2 euros, pero tú no. Claro, yo por 2 euros no. Por poco dinero, pero por 2 euros no. Claro, en Tailandia eso, pues íbamos a los sitios seguros, pero claro, ahí con todos los mercados de comida callejera que había y demás, yo, puesto que veía, puesto que compraba algo. Claro. O sea, era... Sí, sí. Esto cuadra con lo que he dicho ya antes, que tú te pasaste todo el viaje comiendo. Claro, era... Sí, sí. ¿Y qué es lo que más te gusta que no podamos comer nosotros en Tailandia? ¿De Tailandia? Sí. Bueno, pues Sí. es que... mira, no es un plato en concreto, es el simple hecho de, justamente además en Tailandia,
irte a un mercado, ver algo que te guste y comprártelo. Claro. O sea, no es un alimento en concreto. De hecho, lo que hablábamos de la contaminación cruzada, ¿no? Es que si solo fuese, por ejemplo, pan en concreto y si hubiese un poco de contaminación, o sea, fuese una intolerancia, por ejemplo, que haya un poco, cambia mucho el juego. Es decir, tú en muchos platos, por ejemplo el pad thai, no tendría por qué llevar gluten. Pero bueno, algunas salsas pues llevan trazas de... Bueno, en el inciso ahora le damos un agua a las patatas. Vale. Entonces realmente no es un alimento en concreto. Aquí hacemos pad thai y yo simplemente compro las salsas que yo sé que sí que puede, pero no quito ningún alimento. Los fideos son de arroz, realmente. Y hay que vigilar que sean sin gluten. Entonces es la libertad esa que tenemos, la gente que podemos comer. Porque si ves un puesto de pan de no sé qué, dices, vale, bueno, este pan no lo puedo comer y ya está, pero el resto sí. O sea, me parece eso más interesante que decir poder comer pan. Y, vale, tema viajes es complicado porque ella tiene limitaciones y al final te afectan a ti. Claro, o sea, efectivamente, porque tú viajas con otra persona para disfrutar con otra persona. Ajá. Entonces, claro, no me sirve a mí de nada irme a un sitio que me quiero ir yo para simplemente estar comiendo y la otra persona en otro sitio. O sea, al final, no sé, tampoco tendría mucho sentido. Vas empatizando, ¿no? Vale, bueno, eso está bien al final. ¿Y alguna cosa que digas, querría haberlo probado, pero por empatizar, no lo he hecho? No, ir a lo mejor a algún sitio en concreto. Pero ya te digo, es que no... Cuando viajas, bueno, depende del país, pero normalmente la oferta gastronómica, o sea, no vas a poder probarlo todo. Tú vas a unos días concretos, entonces pues eliges estratégicamente lo que quieres probar. Es decir, igual que no he probado cosas porque... o no he ido a comer a algún sitio porque no viene bien por la celiaquía. Tienes que tomarlo con un poco de madurez, es decir, no voy a este sitio por su enfermedad, pero igual que tú viajas y hay muchas cosas que no puedo probar pues porque no me pilla bien, no me pilla, o sea, no puedo ir y probarlo todo, igual que no puedes ir y visitarlo todo, ¿no? No puedes. Entonces me lo tomo un poco con esa misma filosofía. Y esto, antes de estar con Rocío, que ella tiene celiaquía y tiene estas limitaciones, o sea, es decir, tú no lo hacías, evidentemente, tenías un poco más de libertad y ¿te ha costado adaptarte a esto o...? Aquí... No lo vi como un sacrificio, no sé, quizás algo personal, quizás hay gente que le cueste más. Yo creo que el factor de que me guste cocinar ha ido un poco, porque al final se me antoja algo, lo hago. Y si lo puedo adaptar, todo se puede adaptar, más o menos. Lo más complicado es el tema de las masas con fermentación y pues la pizza, por ejemplo. La pizza es muy complicado. Pero bueno, pizza, justamente yo creo que hay una oferta en todo el mundo prácticamente que se hace muy fácil. El pan, pero el pan, lo he dicho, pues compro el que me gusta y ya está, y tengo cuidado. El tema postres, por ejemplo, te haces un brownie, es que le cambian la harina y de verdad que es prácticamente lo mismo. Entonces, cuando se me antoja algo, ahí estoy un poco cubierto. Entonces, por eso no he sentido que haya sido mucho sacrificio. O sea, es más complicado. Es más difícil para el día a día. Te voy a decir que no a muchas cosas, pero no sé, o sea, no es tampoco ningún drama. O sea, yo puedo comer, el drama es que ella no puede, yo me despreocupo en ese sentido. O sea, aunque te preocupes por la otra persona, no es lo mismo que te pasa a ti, claro. Eso es verdad. Y otras cosas que te haya... Porque, o sea, no tengo muchas preguntas en la cabeza porque nunca había hablado así con alguien que no tiene la enfermedad o una alergia, ¿no? Pero ¿hay algo más que digas, buah, esto no me lo esperaba? ¿Porque te haya costado o te haya sido muy fácil o esto no lo sabía, como por ejemplo la contaminación cruzada o...? Sí, es que eso fue lo que más, o sea, lo que más me costaba entender, que digo, pues, joder, pero claro, también al principio yo creo que había más información.
volviendo un poco al tema de la intolerancia, enfermedad, es que siempre se ha visto que la celiaquía es una intolerancia, es algo mal visto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, no, hasta que no entiendes realmente cómo funciona, te choca un poco, es decir, o sea, pero porque un intolerante a la lactosa puede tomar a lo mejor ciertas cantidades, Sí. y ¿por qué con eso es tan estricto, no? Si se supone que es una intolerancia. Claro. Más, o sea, Que no lo estás es, mal pero- informado, sí, sí, claro. sí. Luego ya cuando entiendes cómo funciona la enfermedad, pues ya se hace todo se hace más fácil de comprender, pero aún así te tienes que adaptar. O sea, yo ya es como por costumbre, incluso cuando estoy solo, Sí. ya es como que toco pan, me lavo las manos, Las la pata o lo que mecánicas, sea, sí, lo hago sin querer. Claro. Pues ya O está sea, súper integrado. Claro, lo tengo súper integrado. Hace un proceso de adaptación. Y no hay ninguna cosa así que me haya chocado más. Realmente es... a lo mejor se dice mucho, ¿no? Por ejemplo, el tema económico, ¿no? Que es algo más caro, pero también no, o sea, se entiende al final. No por la harina así, sino por la seguridad que hay que tener a la hora de producir las cosas, pues eso hace que en un restaurante, por ejemplo, te cobran un poco más el pan sin gluten y dices, joder, pero... O el plato, te pides una hamburguesa con pan sin gluten y te cobran un suplemento y dices, joder, sí, tampoco vale mucho más, pero es... O sea, yo lo entiendo porque es el proceso de para hacer la hamburguesa, o sea, de hacer lo que estés haciendo, pues te hacer la hamburguesa sin gluten, todo limpio, o sea, para todo un poco. O sea, por eso entiendo que todo es más caro por eso. Entonces no... Es que... ya te digo, como no soy el que lo sufre, Sí. y... Indirectamente un poco. Claro, sí. indirectamente sí, pero cuando comprendes las cosas y sabes cómo manejar todas las situaciones a la hora de comer o a la hora... no sé, lo interioriza. Supongo que también pasa con una persona que es celíaca que te acostumbra, te pasará a ti, ¿no? Es como que ya es parte de tu vida y te acostumbras a hacerlo. O sea, no estás pensando en lo que te pierdes. Bueno, a lo mejor se te antoja algo que huele por ahí. Sí. Claro, Bueno, yo esa parte no la tengo. Entonces, claro, para mí es más fácil. Claro, al hacer viajes, también esto, ¿no? Que lo que decíamos antes con Rocío, que no se puede conocer bien la cultura igual que la conoces tú. Claro, por el tema de la comida. Pero bueno, yo ahí intento aportar... Bueno, esto se pica la cebolla. Sí. Yo ahí, pues luego en casa con la comida intento aportar algo. Claro. Bueno, además si Pero te ya, gusta tío, lo cocinar- peor para mí, lo peor en sí no es el privarte de un alimento en concreto, es perder toda esa flexibilidad a la hora de Ya. ir a los sitios. No, como hablábamos antes, ¿no? Lo del pescado, que es como un ingrediente tan concreto que está en tantos sitios que a lo mejor es más fácil de evitar que Sí, sí, el claro. tema del gluten. A la hora. Ahora vamos a freír las patatas. Claro, ahora primero lo que se dice confitar, que lo vamos a dejar a fuego medio que burbujee un poco el aceite, Sí. 20 minutillos, y luego le metemos un poco más de fuego ya para que se termine de freír. Vale. Y aquí yo lo he hecho todo junto. Y hay muchas recetas que lo hacen por separado, igual que las patatas que se cortan ya directamente con el tamaño que quieres, de forma aún más irregulares y más pequeñas. Sí. Y he hecho distintas pruebas y todos esos pasos al final acaban por no ser muy necesarios. Vale. Y mucho Ahora- aceite, ¿no? Supongo. Sí, ahora la tortilla de patata es un lujo. Prácticamente por el paso de ahora. No hace falta que esté completamente embadurnado porque luego reduzca un poco. Creo que le falta un poquito. Y... así. Más o menos. Luego si veo que falta un poco más, pues le echo... Vale, lo he hecho en frío directamente y ya lo pongo... más o menos. Al fuego, ¿no? Sí. Y aquí lo dejamos. Y cuando empiece a burbujear, cuento 20 minutos.
Vale, aquí llevaríamos 6 huevos y 6 yemas que voy a separar ahora. ¿Y por qué las separas? Porque llevamos la yema mucho más suntuosa. Entonces, para hacer el relleno cremoso, pues por cada... hay más yema que clara. Por cada clara, para esto las manos limpias, es importante. Y aparte, es que aquí es muy cómodo, porque, o sea, tú lo coges así, la yema, y realmente tiene aquí un poco de yema. O sea, tienes que hacer este juego igualmente. Claro. Para quitar la clara. Y el tema de ir a comer, es decir, tú, pues tu pareja ya te ha explicado todo cómo funciona y el tema es, vais a comer en casa de tus padres. ¿Cómo ha ido ahí? Porque ahí también ellos han tenido que adaptarse, pero la ven menos. Claro, a ver, se lo explica. Si lo bueno es que estamos en España y todo está muy bien especificado, sin gluten. Entonces ellos cuando van a hacer algo se preocupan porque ponga sin gluten. Entonces, no, quizá si esto hubiese pasado hace 10 años, pues ya sería... Pero es que vas y, vamos a ver, un montón de cadenas ya, o sea, es que lo especifican, todas las marcas. Entonces, para no complicarse mucho, pues explico eso y lo de la contaminación, pues lo que puedo, y ahí pues un voto de confianza. Entonces, pero vamos, no suele haber problema y ahí pues si vamos a comer a casa de mis padres, están haciendo la comida, pues ella evidentemente no se va a meter por educación, pero yo pues intento vigilar un poco que esté todo más o menos... Y ya pues se acostumbran, así que ya después de 7 años, y bueno, al principio era más complicado, pero por suerte mis padres lo entienden. O sea, quizá haya gente de su generación que le guste menos, pero tanto mi madre como mi padre son bastante comprensivos para eso. Y bueno, supongo que tú estás alerta cuando estás en la mesa y ella claro, por si acaso. Al final, el pan no vaya donde... Claro, el tema del pan. Lo bueno es que en mi casa no se come mucho pan, tanto ni con mi madre ni con mi padre. O sea, no es una cosa... No... Entonces, una vez que ya la comida es segura, luego raro es que pongan pan. Y si ponen pan ya al final eso, de país es como lo básico, ¿no? O sea, el pan lejos y ya está. Claro. Muy bien. Bueno, esto es interesante también. Mira. A partir de que llegue a este punto, burbujeando, ya aquí contaríamos 20 minutos. Y le vamos dando vueltas pues de vez en cuando. Sí, por comodidad. Mira, por eso lo de directamente partirlo en rodajas, porque luego cuando le vas dando vueltas siempre se te parte alguna. Pasados los 20 minutos le subimos fuego medio alto, tampoco que esté muy alto porque si no se quemaría la cebolla y ya aquí aceríamos la patata. Y ya la dejamos pues máximo 20 minutos, pero esto ya lo tenemos que ver a ojo. Cuando la patata esté en el punto que queremos, ya ahí la sacamos. Este, por ejemplo, es el punto que me gusta a mí, que se vea bien tostadillo, y ya de aquí lo colamos. Vale. Y esto lo tienes aquí, ¿no? Ahora. Claro. Vale. Y una vez colado, lo ponemos en el huevo y lo dejamos 5 minutos. La mezcla de huevo con las yemas y así vamos removiendo de vez en cuando durante 5 minutos y así se va cuajando. Y ahora ya cuando pasan los 5 minutos le echo la sal. Hay que ser un pelín generoso, parece que no.
Y aquí pues pruebas. Yo a mí me gusta probarla así, bueno, si da un poco de cosica, pues no va a hacerla abajo, pero aunque no pasa nada. Porque en este punto lo he hecho un poquito más. Parece que echa mucho, pero es echar un poquito. O sea, que hay mucho... Sí, sí. Ahí está. Nada, aquí va a estar perfecto. Vamos a ver. Y ahora, sartén fuego medio alto. Voy a echar un poquito de aceite. Vale, y ahora calculamos más o menos minuto y medio por lado, ¿vale? Esto también un poco a gusto. Prepara aquí el plato, el cual lo humedezco un poquito, el plato lo más llano que se pueda y humedecerlo más que nada para que se prepare bien. Para girarla. Exactamente, ahora para girarla. ¿Vale? Con decisión. Ahí está. Y un poquito más de aceite. Ahí está. Vale, perfecto. Y aquí la tenemos. Buah. Y ahí es el punto. Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias Rocío, Miguel, por el tiempo que me habéis dedicado hoy, por el detalle de las galletas de esta mañana, tu madre el bizcocho y ahora la tortilla, que aparte de que ha sido también una entrevista y un vídeo de un, ¿cómo lo hemos dicho antes? Celíaco... ¿Celíaco pasivo? Pasivo, sí, de un celíaco pasivo, pues la primera que he hecho haciendo una tortilla que tiene una pinta impresionante, pues ya sabéis, ser celíaco pasivo si se toma bien y con paciencia. Claro, y con hay que ganas. tomarlo con madurez. Sí, y al exacto, con final madurez. es muy... no nos afecta. O sea, Exacto. yo creo que la conclusión es eso, que es un sacrificio que hay que hacer, pero bueno, yo también tengo mis cosas y hace cosas por mí. Yo creo que al final es más una cuestión de llevar bien la relación Claro. que sí la enfermedad. Yo si hubiese tenido otra cosa, pues sería lo mismo, ¿sabes? Pues eso, que al final esto lo puede comer cualquier persona, está Exactamente. riquísimo. Esto, vamos, es... Ahora lo comemos. Y es a donde vamos a ir ahora, así que muchas gracias por todo, gracias de nuevo y nos vemos en el A ti. próximo vídeo.